Honduras tuvo lo suyo y este chico así me hace cuando jugamos, así, cuando juega, digo, así. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional. Por supuesto, estamos con uno de los primeros amistosos, podemos decir, de esta doble fecha amistosos que vamos a tener de las selecciones sudamericanas. No estuvimos con el partido de Argentina hoy por la mañana frente a Australia, pero sí, a partir de hoy arrancamos con todos los amistosos sin perdernos ninguno, absolutamente ninguno. Estuvimos recién con el partido de Nations League de CONCACAF, partido que pierde Panamá 2-0 con Canadá, y ahora nos encontramos con el partido de Venezuela, la vino tinto enfrentando a la H, enfrentando a Honduras. Se enfrenta nuevamente la parte de CONCACAF contra la parte de CONMEBOL, y este duelo lo gana una vez más CONMEBOL en este caso. Y yo siempre lo digo, esto no quiere decir que una confederación sea mejor que otra, simplemente está siempre ese duelo constante de CONMEBOL contra CONCACAF, y bueno, y cuando están los duelos entre ambas selecciones, esto se vuelca a la cancha, y bueno, y en las redes, por supuesto, empiezan a arder y empieza a haber un montón de comentarios. Y en este caso el duelo se lo lleva CONMEBOL una vez más, pero quiero decir una cosa. Por una parte, no me gustó mucho Venezuela, no me gustó para nada. O sea, lo que venía jugando, lo que venía haciendo Venezuela, hoy me parece que fue un retroceso a pesar de haber ganado y a pesar de seguir extendiendo ese invicto que está manteniendo, que son 6 partidos hasta el momento en los que ganó 4 y empató 2. Es un invicto bastante amplio. La última vez que perdió fue frente a Islandia 1-0. Y después, por otra parte, quiero decir que la H me gustó bastante, me gustó mucho Honduras, porque encima tengamos en cuenta que Honduras hoy tuvo bastantes bajas. Obviamente Venezuela por su parte también hay jugadores que no tuvo, pero bueno, en este caso creo yo que Honduras sufre mucho más las bajas, porque Venezuela tiene con qué tapar esos agujeros que puede dejar jugadores que no estén hoy en día, que no sean titulares. Pero bueno, también hay que decir que Venezuela, la chance que tuvo, la mandó a guardar, después tuvo un tiro al palo y mucho más para agregar. No tengo con respecto a lo que generó Venezuela, pero sí la noté muy desordenada en la parte defensiva. Vamos a ir hablando de ambas selecciones a medida que vaya pasando el resumen, pero bueno, los voy a invitar a que se suscriban, como les digo siempre, que activen la campanita y, como no, ahora sí, vamos a arrancar con el resumen. Están viendo ahí en pantalla la formación. Por un lado la de Venezuela, por otra parte la de Honduras. Más o menos en Venezuela lo que estamos acostumbrados. No está la araña Wilker Fariñez, eso es una lástima, por lesión no está. Me parece que la defensa sí es de lo mejorcito que tiene hoy en día Venezuela. Obviamente hay jugadores como Ferraresi que para mí tienen que ser titulares, pero bueno, en este caso no están en la consideración de los titulares hoy en día. Eso no quiere decir que el día de mañana sean o no titulares, no lo sé, la verdad. Pero bueno, hoy por ejemplo entró Luis Mago en lugar de Chancellor en un momento. De todas maneras, Chancellor y Osorio se entienden a la perfección. Es una defensa con jerarquía, con experiencia. No tendrá tanta rapidez, pero sí tiene jerarquía y tiene experiencia. Y después tenés a los laterales. Por un lado tenés a Wilker Ángel, que jugó de 3, que a mí Wilker Ángel me parece que es uno de los jugadores que yo por lo menos empezaría a dejarle el lugar a otros jugadores. A mí me parece que Wilker Ángel fue un buen central, es un excelente central, pero hoy en día creo yo que Osorio y Chancellor le están ganando un paso más, o sea, están un paso por delante de él, y a su vez también hay que empezar a dejarle el lugar a nuevas generaciones, a nuevos jugadores, porque también tengamos en cuenta que Venezuela hoy no tuvo a su 100% del equipo. ¿Por qué? Porque Venezuela está disputando el torneo Maurice Reveló. Hoy jugó de hecho por el 7º puesto, si no me equivoco, o alguna de esas posiciones. Pero bueno, por ejemplo, Alcócer no está. También tenés al delantero Romero, creo que tampoco estuvo. Hay muchos jugadores, la verdad, que hay que empezar a probar y hay que empezar a tener en cuenta acá. Telasquito Segovia también va a ser titular, eso no tengan dudas. Y mientras tanto vemos las jugadas de Honduras. Miren Honduras, se come un gol abajo del arco, Elis, acá, ¿lo están viendo? Se comió un gol abajo del arco, o sea, Honduras tuvo lo suyo. Y este chico así me hace cuando jugamos, así, cuando juega, digo, así.
Me encanta verlo jugar a Jefferson Soteldo. Me encanta verlo jugar, disfruta dentro de la cancha, te hace disfrutar a vos, tiene potrero, te tira un caño, te la pisa, te la muestra y de repente te saca esto, que en un partido en el que Venezuela quizás no estaba generando casi ni peligro, salvo esa jugada de Rondón, no hubo mucho más. Y después hay un poco de complicidad por parte del arquero de Honduras, también de la H, que se la empujó un poco, hay que decirlo. No fue todo virtud de Soteldo, pero bueno, yo no le voy a sacar el mérito al centro gol que tiró Soteldo. Pero bueno, hay un poco de complicidad por parte de López, que se termina metiendo la pelota. Ahora, segundo tiempo. Honduras siguió apretando, siguió yendo al frente, sintió que lo podía ganar, que lo podía empatar obviamente primero y que lo podía ganar, hasta incluso lo podía ganar, y siguió apretando. Miren este tiro libre. Uf, tremendo lo que pegó acá López. López hoy jugó un verdadero partidazo para mí. Es uno de los que mejor jugó, tuvo ese tiro al travesaño, al palo, y después generó bastante peligro en la parte ofensiva. Y por su parte, Venezuela tuvo alguna que otra llegada aislada, como esta que están viendo a continuación, que fue un buen atajadón de López al primer palo, estuvo bien parado. Savarino es quien se come el gol acá en este caso, que no se lo come, para mí está bien definido, fuerte al primer palo como debe ser. Y después hubo otra esta de Rondón, que ataja muy bien López nuevamente, y hay un cabezazo al palo que creo que es después de esta jugada, que también fue muy linda, la verdad. Esta es la jugada, ahí está. Miren el centro y después el cabezazo que mete Rondón de manual de 9, de pique al piso y pega en el palo. Entonces, ¿a qué voy cuando les digo que a mí Venezuela no me gustó tanto y Honduras sí? Para el nivel que están desplegando ambas selecciones, me parece que, mientras le mandamos un saludo a Futbolero Sports que aparece ahí en la pantalla, desde acá un cariño grande, ese que subió el resumen del partido, a mí me pareció que Venezuela, para lo que venía haciendo y lo que tiene, está retrocediendo un paso, mientras que Honduras, para lo que venía haciendo y lo que tiene, subió un paso más. Entonces, ¿qué es esto? Le estoy subiendo la vara a Venezuela porque siento que está para más. Y por otra parte a Honduras le estoy elogiando el proceso, o sea, podemos decir tranquilamente el progreso que está teniendo esta selección hondureña, que hoy se le plantó cara a cara de igual a igual a Venezuela y le hizo un gran partido, la verdad. Entonces, por parte de la Vinotinto, obviamente ganó, arco en cero. Hay que tener en cuenta todas esas cosas. Es un premio muy bueno, la verdad, para el esfuerzo que viene haciendo Venezuela. Y hay que seguir por ese camino. Va a seguir creciendo, eso no tengan dudas. Y me parece que el Bocha está haciendo también un buen trabajo, teniendo en cuenta que agarró hace poco tiempo. Así que va a tener que reestructurar y empezar a armar la selección de Venezuela del futuro. Es así. Va a tener que empezar a apartar a algunos jugadores, como el caso que les dije, para mí Wilker Ángel es uno de los que va a tener que dar un paso al costado. Va a tener que empezar a ver cómo empezar a mechar jugadores de experiencia, como pueden ser Rincón, los Martínez, los Rondón, con jugadores más jóvenes, como es el caso de Telasquito Segovia, de Romero, de Alcócer. Jugadores que de a poquito vamos a empezar a ver en la selección mayor y que creo yo que le van a traer alegrías al pueblo venezolano. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.